Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos desde las instalaciones de Liebseller Biotechnology. Iniciando con nuestro primer podcast o esta masterclass a la que ustedes ya están habituados a vernos, donde compartimos información específicamente de la medicina regenerativa. Sin embargo, ahora lo estamos desarrollando en esta modalidad de podcast. Y pues bueno, el día de hoy está con nosotros el doctor Duberti Batalla, un médico que ustedes ya conocen, que ha estado ya en múltiples ocasiones con nosotros, brindando diversas masterclass a lo largo de algunos años. Y el día de hoy, en esta primer transmisión sobre los derivados placentarios y su uso en las enfermedades autoinmunes, viene a platicarnos un poquito sobre, primero, qué son los derivados placentarios, nos va a hablar sobre cómo ejercen un efecto o una función en el sistema inmunológico, cuál es la función de estos derivados placentarios y cómo nos van a ayudar a tratar algunas de estas patologías de origen autoinmune que aquejan a muchísimos pacientes. Y pues bueno, les doy la bienvenida a ustedes y también le doy la bienvenida a mi querido amigo el doctor Duberti Batalla, que estará por aquí el día de hoy hablándonos y compartiendo su experiencia sobre el uso de estos derivados placentarios, específicamente ahora hablaremos sobre las células troncales mesenquimales derivadas de placenta, hablaremos sobre placembita, que también es un derivado placentario, y cómo estos productos o estos derivados de la placenta humana como tal, pues se han ido utilizando a lo largo de mucho tiempo y se han integrado cada vez más a la medicina moderna y específicamente a la medicina regenerativa. Así que pues bueno, pues no me queda más que recibir a nuestro amigo el doctor Duberti Batalla, quien el día de hoy pues nos hablará un poquito sobre estos derivados placentarios. Amigo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un honor estar aquí con ustedes, también presentándoles nuestro nuevo fondo, que está muy padre para la masterclass que tenemos aquí atrás, nuestro laboratorio, para que también lo conozcan y pues vean dónde sucede todo esto de la magia, ¿no? También agradecerles a todos ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros. Sabemos que es tiempo de ustedes y pues el tiempo de todos es valioso, entonces agradecerles también que están aquí acompañándonos y esperamos les guste bastante este nuevo formato que vamos a emprender en la parte de podcast y que se lleven algo de aprendizaje de este mismo. Amigo, pues muchísimas gracias, de verdad, antes que nada agradecerte por estar aquí también, gracias por dejar tu consulta, por dejar familia y acompañarnos el día de hoy. Y pues me gustaría que pudiéramos empezar con una pregunta que considero pues que es medular para poder desarrollar este tema, ¿no? Platícanos, ¿qué son los derivados placentarios? ¿Por qué son relevantes en este contexto del tratamiento de las enfermedades autoinmunes? Fíjate que es una pregunta bastante interesante y bastante buena, porque el hecho de conocerlos, vamos a conocer algo que es una nueva frontera terapéutica para la parte de las enfermedades autoinmunes. Como bien lo mencionabas, los derivados placentarios, pues bueno, provienen de la placenta, pueden ser extractos tisulares, pueden ser células mesenquimales, pueden ser factores bioactivos, entonces que nos van a ayudar a controlar o regular la parte de las enfermedades autoinmunes. Entonces, qué bueno que lo mencionas y pues vamos a abordar este tema con un pequeño inicio, ¿no? Perfecto, claro que sí. Y pues bueno, muy bien. Ahora que ya nos platicaste un poquito sobre cómo sería o de qué nos hablarías este tema, Dave, si nos das favor de pasarnos ahí esta segunda diapositiva, justamente donde viene esta parte o esta pregunta específica, ¿no? ¿Qué es el sistema inmunológico? ¿Qué hace este sistema inmunológico en el paciente? Platícales un poquito y dinos qué es lo que va a hacer este sistema inmunológico y cómo el sistema inmunológico pues, nos funciona o nos va a ayudar para que posteriormente el tratamiento que nosotros utilicemos pues, pueda beneficiarlo, ¿no? Sí. Algo que en algún momento ya hemos platicado, que también es importante que conozcamos todos, es de dónde proviene o las bases de todo esto para poder avanzar, ¿no? En algunas ocasiones les platicaba
a los otros médicos que es importante conocer cómo funciona nuestro sistema inmunológico y que conozcamos que todo este sistema inmunológico también está presente en muchas patologías, no solamente en las que nosotros pensamos que son patologías autoinmunes, sino incluso está en una simple cortada cómo funciona el sistema inmunológico. Por eso es importante abordarlo, creo yo. Y pues bueno, básicamente, ¿qué es el sistema inmunológico? Pues es un conjunto de defensas, ¿sale? Son estructuras, son procesos biológicos que defienden precisamente al organismo contra sustancias extrañas o incluso patógenos, ¿va? ¿Cuál es su función principal? Pues bueno, identificar, atacar y destruir esos patógenos o células anormales propias incluso a veces del cuerpo, como lo son las células cancerosas, ¿sale? Y pues también conocer que tienen una presencia universal, que también estos están presentes en todos los seres vivos y pues es esencial para que esto nos ayude a mantener nuestra salud y pues poder tener precisamente un estado óptimo del cuerpo, ¿no? De acuerdo, amigo. Oye, y hablando específicamente así del sistema inmunológico, ¿cuáles son estos componentes principales del sistema inmunológico? No sé, hablando por ejemplo de las células B, los linfocitos T, ¿cuáles son estos componentes esenciales del sistema inmunológico del cual nos estás hablando? Ok, ahí estaría bueno dividirlo porque también está la parte celular e incluso también la parte estructural, porque también el sistema inmunológico contiene ciertas barreras que nos va a ayudar a defender a nuestro cuerpo de ciertas virus, bacterias o incluso hongos o patógenos extraños extracelulares, ¿no? Y está también la parte celular propia del cuerpo, como lo son los leucocitos, como son la parte de las células T, que ya es un sistema celular más avanzado, y está en la parte también del sistema inmunológico, por ejemplo, humoral, donde pueden ser las células B, que también ahí es importante conocerlo porque también entran las células presentadoras de antígeno. Entonces, yo a veces les platico a los doctores que conocer esto es importante. ¿Por qué? Porque también nos va a ayudar a mejorar nuestros tratamientos. ¿A qué me refiero con esto? En algunas ocasiones hemos visto o nos han enseñado que cuando un paciente está enfermo, luego tenemos que darles algún analgésico, algún tratamiento, que si comprendemos mucho el sistema inmunológico o nos vamos un poquito más a fondo, también tenemos que conocer que a veces es importante que exista una elevación de temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros luego damos antiinflamatorios no esteroideos o que damos el paracetamol y no dejamos que la temperatura se eleve, no dejamos que el proceso de maduración del sistema inmunológico se crea. Entonces es importante conocer cómo funciona para que sepamos cómo podemos fortalecer a nuestro sistema inmunológico y cómo podemos también lograr ese balance, porque el problema de las enfermedades autoinmunes también viene cuando tenemos una sobreexpresión de estas o una depresión de este sistema inmunológico. Fíjate que justamente era una pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo se relaciona como tal el sistema inmunológico con las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ya nos respondiste de manera muy precisa. Y justamente, ¿no? Cuando tenemos esta sobreexpresión del sistema inmunológico, pues puede venir justamente un ataque al propio sistema del paciente y pues entonces presentarse una enfermedad autoinmune. Y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, pues podemos hablar como de las más conocidas, ¿no? Como la artritis, como el lupus. Entonces, a mí me viene la duda si estos tratamientos que pueden ser derivados placentarios o de estos derivados placentarios se pueden utilizar en cualquier enfermedad autoinmune o solamente es para algún tipo de enfermedades autoinmunes. Y también saber si estos derivados placentarios solamente son cuando existe una sobreexpresión del sistema inmunológico o si también se puede utilizar cuando hay una depresión del sistema inmunológico. ¿Qué nos puedes comentar? Tomás, hay un punto bien importante y bien interesante, porque la ventaja de estos componentes bioactivos o de estos derivados placentarios es que los podemos utilizar tanto en enfermedades autoinmunes, vaya, ¿a qué me refiero? Con una sobreexpresión, o también los podemos utilizar en enfermedades que están deprimido el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque precisamente esta es la diferencia que tenemos con las terapéuticas que usualmente utilizamos en la parte de medicina, ¿no? ¿A qué me refiero? Que usualmente, ¿qué es lo que hacemos?
Si hay una enfermedad autoinmune, utilizamos a veces esteroides, ¿no?, para deprimir el sistema inmunológico. Y lo que buscamos hacer con estas terapéuticas actualmente es regular el sistema inmunológico, no deprimirlo, simplemente buscar una homeostasis, que exista un balance en el cual el organismo se encuentre en un mejor estado y un estado más óptimo, ¿no? Entonces sí lo podemos utilizar también en enfermedades donde hay una depresión del sistema inmunológico. También conocer que el sistema inmunológico no solamente actúa cuando existen estas enfermedades, también actúa, por ejemplo, incluso hasta en una simple cortada, ¿no? Por eso es que se utiliza bastante en la parte de la medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar y a regenerar ciertos tejidos. Entonces, si nosotros comprendemos que, por ejemplo, en un esguince también está involucrado el sistema inmunológico, donde existe una inflamación precisamente para que exista una reparación, pues por ende también vamos a comprender que podemos utilizar todo este tipo de terapéuticas para mejorar la regeneración. De hecho, no sé si, como comentario, me gustaba incluso platicarlo en ocasiones. No sé si veías que antes había un protocolo, el protocolo de Rice. Sí, claro. Que se utilizaba luego los analgésicos, que se utilizaba el frío, el calor, que se utilizaba la elevación. Pues actualmente ya se descubrió que es importante no utilizar analgésicos de un inicio. ¿Por qué? Porque rompes esa cadena de inflamación que a veces es necesaria para que exista una reparación. Entonces, por eso les comento que a veces es muy importante comprender toda esta parte del sistema inmunológico para que sepamos cómo emplearlo y cómo también podemos incluso emplearlo en otras enfermedades que a lo mejor no son como tal autoinmunes, pero que sí son de la parte de medicina regenerativa, ¿no? Como incluso podría ser un esguince. Si utilizas ciertos derivados vas a poder tener una mejor recuperación de tu paciente y pues buscar un poquito más la parte curativa o la parte de remisión de ciertas patologías, ¿no? Claro, y fíjate que justamente hablando de esto y ahora que estás hablando de estos mecanismos de defensa inmunológica, como la inflamación, por ejemplo, ¿cuáles son estos mecanismos que existen adicionales y que son parte del sistema inmunológico o que pueden ser como una respuesta del sistema inmunológico y que justamente pues, nos ayudan a mejorar a los pacientes en diversas patologías? Ya nos hablaste, por ejemplo, del aumento de la temperatura, ya nos hablaste de la inflamación, pero ¿cuál otro tú quisieras como puntualizar mucho, que es un componente importante del sistema inmunológico en este proceso de la mejoría de los pacientes? Pues hay varios, hay varias cosas interesantes que estás preguntando. Por ejemplo, las interleucinas. Conocemos que tenemos interleucinas proinflamatorias e interleucinas antiinflamatorias. Entonces yo siempre les digo que no hay que satanizar la parte de la inflamación. La inflamación es buena siempre y cuando esté controlada y no permitamos que sea un exceso, ¿no? Porque cuando también las interleucinas, cuando existe un daño, por ejemplo, tisular o un daño hacia una célula por un proceso inflamatorio de larga evolución, pues sí, por ende va a existir una destrucción de esta célula o incluso fastidiar algún órgano, ¿no? Como puede ser la parte hablando de por ejemplo, una esteatohepatitis, ¿no? Pero si nosotros logramos regular esto con, por ejemplo, interleucinas antiinflamatorias o, por ejemplo, células T reguladoras, vamos a tratar de controlar que no exista un exceso de inflamación, que exista una regulación, que exista una homeostasis para que permita haber una reparación y, por ende, no haya un daño a un órgano de manera crónica, ¿no? Excelente, pues creo que queda bastante clara esta parte que nos estás tú mencionando o hablando específicamente sobre los principales componentes del sistema inmunológico. Y pues a mí me gustaría entonces avanzar un poquito en el tema y que pudiéramos hablar de manera más profunda, si a ti te lo parece bien, ya específicamente de algunos tipos de células que se ven involucradas en algunas patologías autoinmunes, o algunas células también que actúan en el sistema inmunológico o que son parte del sistema inmunológico. Platícanos, doctor, por favor, cómo interactúan, por ejemplo, los linfocitos T y los linfocitos B específicamente en el tratamiento de las patologías del sistema inmunológico, o mejor aún, cómo los derivados placentarios, por ejemplo, podrían ayudarnos a que estas células especiales o específicas del sistema inmunológico, estos linfocitos, tanto T como B, por ejemplo, puedan mejorar su función y ayudarnos en el tratamiento de las enfermedades de tipo autoinmune.
Ok, también, qué buenas preguntas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la interacción entre los linfocitos T y los linfocitos B, porque a veces creemos que por ser dos tipos de respuestas, son dos tipos de respuestas diferentes, pero la realidad es que incluso entre ellas interactúan. En la parte, por ejemplo, de los linfocitos T, existen linfocitos T reguladores, linfocitos T citotóxicos, que por ejemplo los linfocitos T citotóxicos se encargan incluso de destruir células que ya están infectadas o dañadas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos, por ejemplo, en el uso de células mesenquimales? Pues bueno, que estas pueden tener una diferenciación hacia este tipo de linfocitos T, ¿no? Hacia linfocitos T citotóxicos o linfocitos T reguladores, que cuando hay una sobreexpresión de estos nos ayuden a controlarlos para apagar esa señalización y producción. Por ejemplo, también en la parte de linfocitos B es importante comprender qué son los linfocitos B. Los linfocitos B funcionan en este caso y interactúan con los linfocitos T de manera de células presentadoras de antígeno e incluso producen algo que es importante conocer para comprender las patologías autoinmunes, como lo son la producción de anticuerpos, porque cuando las células B existe un fallo y reconocen células del propio cuerpo, pueden producir anticuerpos, autoanticuerpos, los cuales pueden atacar o dañar células propias de nuestro organismo. Entonces es importante conocer esto, o conocer que también, por ejemplo, la célula B tiene la capacidad, como los macrófagos, de comerse una célula, destruirla y presentar ese pequeño material genético hacia la parte de la célula para que exista la producción y la detección de los patógenos externos, vaya. Sí. Entonces, en esta parte específicamente estamos hablando, por ejemplo, de las células dendríticas, ¿no? Andale. Donde la célula dendrítica justamente es esta célula presentadora de antígeno, ¿no? Sí. Entonces, aquí otra cuestión que tú tocaste como de manera muy puntual y que se me hace bastante interesante y en la cual me gustaría que nos apoyaras, por favor, profundizando un poco más en el tema, sería específicamente en estos macrófagos. ¿Qué papel juegan los macrófagos específicamente en este contexto del sistema inmunológico? Ok, los macrófagos o las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas en específico, yo siempre les explico que son como los policías, y de hecho es una línea que es la primera línea o incluso llegan a fungir como primera línea. ¿Qué es lo que se encargan? De detectar al malo, comérselo, y una vez que se lo comen, haz de cuenta que le presentan la foto de este malo a las demás células. ¿Sale? Le presentan para que lo sepan y lo encuentren y lo tengan más fácil de detectar, por así decirlo. Entonces estos hacen copias con las fotos del malo, por así decirlo, que viene siendo el patógeno extraño o lo que nos está colonizando en este caso, y pues por ende activar precisamente nuestro sistema de defensa y que pues lo puedan detectar con mayor facilidad. Entonces, en este caso, pues también, estamos hablando de que estos derivados placentarios podrían ser útiles para el tratamiento de diversas patologías, ¿no? Desde algunas enfermedades virales, por ejemplo, sí, también claro, podrían ser útiles para, obviamente, las enfermedades autoinmunes, que es el tema que el día de hoy nos atañe, pero no solamente serían las enfermedades autoinmunes, también podrían ser algunas otras patologías como enfermedades virales o incluso en algunos casos podríamos hablar de tratamientos para el cáncer. A lo mejor no con estos derivados placentarios, pero sí muy probablemente con algunos otros tipos de células como las propias células NK, las células dendríticas, ¿no? Correcto. Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos, para no salirnos de mucho de contexto y de tema, específicamente en las enfermedades autoinmunes. En la práctica clínica, amigo, platícanos en la práctica clínica, cómo estos derivados placentarios, cómo primero, ¿cuáles son los derivados placentarios de los que vas a hablar? ¿No? Era lo que te iba a decir, porque derivados placentarios engloba muchas cosas. Engloba la parte de células mesenquimales, enfoca la parte de extractos placentarios o extractos tisulares en este caso, que los podrán conocer como el placembita, que contiene varios bioactivos que nos van a funcionar mucho, tanto para estimular una regeneración tisular, por ejemplo, o incluso la parte de las interleucinas, ¿no? Las interleucinas que nos van a ayudar a controlar precisamente el exceso de inflamación. Entonces, también pueden ser incluso la parte de los exosomas que también son derivados de las células mesenquimales,
también cuentan como derivados placentarios, ¿no? En este caso vamos a tocar un poquito más el tema sobre los extractos placentarios, como lo es el Placembita, para que también lo conozcan ustedes. Y pues bueno, también ahí les pongo en la presentación que también hay factores solubles con propiedades antiinflamatorias, como lo mencionaba ya. Un ejemplo muy grande son las interleucinas, en otras viene la parte de péptidos y proteínas reguladoras precisamente también del sistema inmunológico. ¿Y por qué hablamos de la placenta como tal, como una fuente terapéutica? Específicamente, ¿por qué la placenta? Ok, también tocaste ahí un tema bien importantísimo, porque precisamente es un órgano que tiene tolerancia inmunológica, sobre todo por la parte de la presencia de HLA reducido, que es el complejo de histocompatibilidad. El complejo de histocompatibilidad es aquello que nos hace, es como nuestra placa de los carros, ¿no? Es aquello que me hace ser yo y aquello que te hace ser tú y que no permite esa biocompatibilidad, ¿no? Por ende existe esta parte, este órgano que es temporal, que está dentro en este caso de la mujer, y pues permite que exista una biocompatibilidad al tener un ser humano o un producto dentro de ella, ¿no? Entonces, por ende tiene esto que nosotros llamamos tolerancia inmunológica. De acuerdo, doctor. Oye, y mira, justamente estamos teniendo interacción ahí con personas que están actualmente conectadas en vivo, y la doctora Lucía González nos dice, en el caso de la psoriasis, ¿es efectivo y también puede prevenir la artritis psoriática? Sí, les va súper bien. Ya tenemos varios casos, incluso varios pacientes en tratamiento. También hay bastante evidencia que lo respalda. Y pues sí, les va muy bien. Ahí les va incluso... yo siempre les recomiendo que cada caso lo tratemos individualizado, ¿no? Porque como bien sabemos, la parte de enfermedades autoinmunes tienen periodos de activación, periodos donde están más presentes o periodos donde están más controladas, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con la parte del sistema inmunológico. Entonces, por ende, si ustedes van y tienen una psoriasis, por ejemplo, activa, ahí sí les recomiendo utilizar ciertos derivados placentarios como lo son las células mesenquimales o en algunos casos también la parte de los exosomas, ¿no? Si buscamos tener un control a futuro o si ya está más regulado, ahí sí les sugiero que utilicen algunos otros métodos como son los extractos placentarios, en este caso, por ejemplo, el Placembita, ¿no? Que también nos va a ayudar a tener un control cuando está un poquito más regulado su sistema inmunológico y nos va a evitar que se exprese con mayor facilidad la parte de la psoriasis o en este caso que evolucione también la parte hacia artritis psoriásica, ¿no? Perfecto, muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Fíjate que nos van llegando y nos siguen llegando y algunas preguntas, pueden ir haciendo las preguntas y yo poco a poco se las voy a ir pasando por aquí al doctor Batalla para que nos pueda hacer favor de irnos resolviendo estas dudas o estas preguntas que ustedes van teniendo. Pasando un poquito, siguiendo en el tema más bien, platícanos un poquito sobre qué tipos de derivados placentarios son los que se han investigado actualmente a nivel terapéutico. O sea, ya sabemos y mencionamos dos con anterioridad, por ejemplo, las células mesenquimales. También hablamos ya, o hablaste más bien dicho, de Placembita, que es un derivado placentario, es decir, la placenta liofilizada como tal. Y también nos hablaste de los extractos de proteínas, ¿no? El extracto o el EPP-LIP es un extracto de proteínas y que sabemos que contiene determinadas proteínas. Sin embargo, estos derivados placentarios que se han investigado con fines terapéuticos, ¿cuándo voy a elegir concretamente para una enfermedad autoinmune un Placembita? ¿Cuándo voy a elegir un EPP? ¿Cuándo voy a elegir células troncales mesenquimales, por ejemplo? ¿Tienes algún criterio para saber cuándo elegir uno, cuándo elegir otro? ¿O puede ser en cualquier momento las tres? ¿O hay algo que tú quisieras como puntualizar y aportar que esto sería como lo más adecuado, lo ideal para tratar, por ejemplo, una artritis? Ok, sí hay ciertos criterios que tenemos que utilizar para ver cuándo vamos a utilizar cada uno, ¿no? Cuando existe una sobreexpresión y que está la enfermedad muy aguda o que está muy evolucionada o que está muy activa, ahí sugiero que utilicemos, por ejemplo, células mesenquimales. Obviamente tenemos que ver el panorama completo, ¿no? Tenemos que ver también que el paciente también sea candidato a la utilización de células mesenquimales, ¿no? Si queremos también utilizar una terapia libre de células, que también en algunos casos incluso el mismo paciente te lo sugiere o te lo pide,
pues podemos comenzar utilizando con los exosomas, ¿no? Yo en ocasiones les comento que sí es importante que conozcamos en dónde estamos parados para que sepamos cuál y cómo y cuándo utilizarlo, ¿no? También otra cosa aquí bastante interesante que tenemos que platicar o que platicaste es que tenemos que saber y desde cuándo vienen estos que a veces nosotros llamamos avances, que ya también tienen mucha historia, ¿no? Por ejemplo, el extracto liofilizado de placenta, sabemos que lo pueden investigar incluso y buscar artículos como placenta Swiss, y tenemos que saber también cómo es el proceso de esto para que sepamos cómo funciona, ¿no? ¿A qué me refiero en este caso? Pues bueno, sabemos que la placenta se busca liofilizarla. ¿Cómo la vamos a liofilizar nosotros la placenta? Pues bueno, le vamos a extraer la parte líquida para después ponerlo en el paciente. Yo siempre les platicaba que lo veamos como las proteínas, ¿no? Les platicaba que ¿por qué nosotros no lo podemos calentar para extraerle el líquido? Pues bueno, porque las proteínas con calor se pueden desdoblar y pierden precisamente la función, ¿no? Entonces nosotros al liofilizar la placenta buscamos extraer el líquido sin que pase por un proceso de temperatura elevada, lo cual nos va a permitir mantener esos péptidos bioactivos, los cuales nos van a permitir tener esa función en nuestros pacientes, porque como bien sabemos, ya existía desde hace mucho el hecho de la placenta Swiss, ¿no? Antes incluso lo platicaba o lo platico en la parte de las certificaciones, que bueno, se aplicaba un tejido en la parte abdominal y sí funcionaba. ¿Y por qué funcionaba? Pues porque también el cuerpo lo reconocía como algo extraño a él, ¿no? Entonces, por ende, activaba también el sistema inmunológico, ¿no? Hoy en día ya podemos utilizar estos péptidos bioactivos a través de la parte de la liofilización, como bien lo mencionaste al principio. Excelente, sí, muy bien, pues creo que eso nos responde muchísimas dudas. Y otra duda justamente que tenemos por aquí del doctor Guadalupe Chávez, al cual le mandamos un saludo. Nos dice el doctor, en caso de fibrosis pulmonar, ¿podríamos utilizar algún derivado placentario? ¿Podemos utilizar células troncales mesenquimales? ¿Qué recomiendas tú que podemos usar o podamos usar en estos pacientes con fibrosis pulmonar? Ok, ahí en la parte de fibrosis pulmonar, no sé si me pueden ayudar a cambiar la presentación un poquito para ponerles también otro más. Ahorita me voy a saltar aquí precisamente, donde les menciono la polarización precisamente hacia macrófagos M2. Estos nos van a ayudar cuando nosotros ponemos células mesenquimales o también utilizamos la parte de exosomas, precisamente nos va a ayudar a tener una inducción de fenotipos reparadores en lugar de proinflamatorios, en lugar de tener un macrófago M1 que es algo cíclico. Si nosotros no detenemos esa proliferación del M1 y continúa, se va a estar precisamente haciendo esta parte de fibrosis pulmonar. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, los exosomas o utilizamos las células mesenquimales, los cuales nos van a ayudar a tener una polarización hacia macrófagos M2, vamos a tener un proceso antiinflamatorio y así vamos a cortar el proceso de evolución de la fibrosis pulmonar. Entonces, sí pueden utilizarlos y créanme que les va muy bien en este tipo de patologías. Excelente. Y bueno, justamente tú ya empezaste a hablar un poquito de cómo se genera esta fisiopatología, pero ahora hablando sobre cómo es las células, específicamente las células mesenquimales derivadas de placenta, cómo nos van a brindar este beneficio de inmunorregulación en nuestros pacientes o en los pacientes que nuestros médicos atiendan con estas terapias celulares. Ok, precisamente hay una inhibición de los linfocitos T autorreactivos. También las células mesenquimales tienen la capacidad de diferenciación a células T reguladoras, las cuales nos va a ayudar a controlar y precisamente modular esta producción o sobreproducción de células T autorreactivas. También hay que conocer que las células mesenquimales van a excretar ciertos factores que nos van a ayudar precisamente en la parte de proinflamatoria, como lo son ciertas interleucinas, como lo son también esta diferenciación de los macrófagos
M1 a que sean macrófagos M2 que son antiinflamatorios, y pues precisamente también tenemos ahí otros derivados placentarios que también excretan las células mesenquimales, como lo son los exosomas, los cuales también nos van a ayudar a tener una regularización o básicamente, ¿qué es lo que hace el exosoma? El exosoma lleva un ARN mensajero que va hacia otras células para dar un mensaje y que precisamente se regulen, vaya. Muy bien, y hablando, por ejemplo, de la supresión de las citoquinas proinflamatorias, ¿cuáles son estas citoquinas proinflamatorias que justamente se suprimen tras la aplicación de estos derivados placentarios, hablando, por ejemplo, de las células mesenquimales? Por ejemplo, puede ser el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que se nos va a ayudar precisamente a reducirlo para que no exista un aumento de la fibrosis en este caso, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y qué nos puedes decir sobre, por ejemplo, los linfocitos T reguladores? En este caso, ¿hay algún cambio en estos linfocitos? ¿Pasa algo con estos linfocitos cuando aplicamos estas terapias derivadas placentarias? Sí, hay un aumento de ellos. Hay un aumento del linfocito. Al tener un aumento del linfocito T regulador, precisamente va a ser, yo siempre les explico que el sistema inmunológico también tiene ciertos controles que deben de pasar, que en algunas ocasiones en la parte de las enfermedades autoinmunes está, digamos que, descompuesto, por así decirlo, ¿no? Cuando hay una sobreproducción debe de haber un como check-in para que exista digamos que la señal se apague. Entonces, precisamente los linfocitos T reguladores nos ayudan a hacer ese control, ¿no? Que no haya una sobreexpresión o que no haya una supresión de los linfocitos. Ok, excelente. Bueno, pues aquí siguen surgiendo las preguntas. Una de las preguntas que nos hace la doctora Grisel Rojas nos dice: buenas noches, ¿se puede aplicar el mismo EPP-LIP y un implante de placenta? Me imagino que si lo podemos aplicar el mismo día, de manera conjunta. Por ejemplo, en paciente que viene de fuera y no puede permanecer mucho tiempo en la ciudad, ¿se pueden poner los dos el mismo día? ¿Se pueden mezclar y aplicar al mismo tiempo? ¿Cuál es tu sugerencia sobre esta pregunta? Evidentemente sí depende del paciente. Yo a veces les menciono que no tratemos de poner todo nada más porque sí o porque queremos nada más aprovechar un día. Depende mucho del paciente. Hay pacientes a los cuales sí se les sugiere un tratamiento complementario, por ejemplo, que apliquemos el implante de placenta y lo apliquemos el mismo día que, por ejemplo, una terapia celular, que un trasplante celular. Sí se puede aplicar el mismo día, pero que hay límites que no podemos sobrepasar, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? No podemos sobrepasar ciertas dosis que ya conocemos que son seguras, por ejemplo, no aplicar más de 100 millones en una sola aplicación, nada más porque el paciente viene de fuera. De células mesenquimales. De células mesenquimales, ¿no? Entonces yo les sugiero que estadifiquen bien a su paciente, que lo diagnostiquen bien y que en base a ese paciente hagan un plan de tratamiento, porque así como también el paracetamol tiene una dosis segura, también las células mesenquimales tienen una dosis segura, ¿no? Y también una dosis terapéutica, porque también me ha pasado que todo quieren aplicar, por ejemplo, en un día, se van y no vuelven a ver al paciente y el paciente de futuro dice, no, pues es que me apliqué células mesenquimales, pero no me funcionaron. ¿Por qué? Porque no hubo una continuidad para el tipo de patología que él lo requería, ¿no? Entonces también pasa lo mismo con células mesenquimales. Tenemos que estandarizar y tenemos que hacer un protocolo de tratamiento para nuestro paciente. Entonces, sí, por ejemplo, pueden aplicar terapias en conjunto. Hay algunas, hablando, por ejemplo, particularmente de los exosomas, ¿no? Yo les platico que traten de no poner exosomas en el mismo vial que las células mesenquimales, porque la célula mesenquimal también puede absorber el exosoma, entonces ya no tendría caso que apliquemos exosomas y células mesenquimales en un mismo vial, ¿no? Sí, efectivamente, y de manera muy clara lo podemos entender, dado que el exosoma como tal, pues es esta microvesícula de comunicación, ¿no? Que al hacer esta quimiotaxis entre las células, pues va a ser absorbida por una de estas células mesenquimales, ¿no? Sí. Perfectamente bien clara esa parte, doc. Oye, pues mira, tenemos por aquí otra pregunta del doctor David Mesinas. Nos dice: ¿en nefrosis o nefritis de etiología autoinmune está indicado? ¿Y cuál sería la dosis
en pacientes ya con insuficiencia renal incipiente. Aquí, si me lo permite, doctor, bueno, pues hemos hablado ya múltiples ocasiones sobre el tema del uso de las células mesenquimales, que aunque sí existe cierta literatura o ciertos estudios que nos digan que pueden tener relativa mejoría el paciente, en tu experiencia y a tu criterio, ¿qué preferirías aplicar? ¿El exosoma, las células mesenquimales, el extracto de proteínas, el implante placentario, todos juntos o ninguno? Es que es una pregunta bastante difícil porque tienes que evaluar bien a tu paciente, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues sí, yo sé que tiene a lo mejor una nefritis o que tiene una nefrosis autoinmune, ¿no? Pero hay que ver primero si ya llegó algún daño renal, ¿no? Si ya hay que estadificar primero si tiene una insuficiencia renal aguda, si ya está crónica, si en qué estadio está, si requiere hemodiálisis o no requiere hemodiálisis. En base a eso, pues ya podemos ahora sí abordar bien al paciente, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues sí recomiendo, por ejemplo, el uso de un extracto placentario, por ejemplo, el Placembita, que el Placembita contiene un factor de crecimiento tipo insulínico que también muchas veces nos va a ayudar a regular la parte de la glucosa en pacientes que tienen un problema renal, que muchos de ellos van ligados o van de la mano. También contiene interleucinas para precisamente esta parte autoinmune, nos va a ayudar a regularla, nos va a ayudar a controlarla y también utilizaría yo en este caso, sí, obviamente depende, ¿no? Si no tiene ninguna diálisis, si no tuvo criterio de diálisis y no se le está haciendo una hemodiálisis, pues bueno, sí aplicaría, por ejemplo, células mesenquimales, ¿no? Que yo también sé que va a excretar ciertos factores que nos van a ayudar para la reparación y el control precisamente del daño de este órgano, que en este caso hablamos de la parte renal, ¿no? Entonces, y pues por ende, buscar buenos resultados para el paciente. Sí, fíjate que justamente hablando de este tema, había un artículo que acabo de leer apenas hace unos días, donde más que el uso de las células mesenquimales, recomendaban como tal el uso de los exosomas, específicamente en la insuficiencia renal. Me hace sentido, y el artículo me hacía mucho sentido, puesto que hablaban justamente de cómo estos exosomas podían ayudarnos en la reparación de esta insuficiencia renal o de esta lesión renal, más que las células, y que las células justamente pues excretan estos exosomas. Entonces, sí, claro, es bien sabido que la acción parácrina celular muchas veces es la que termina generando este efecto terapéutico favorecedor, más que propiamente la célula como tal, ¿no? Entonces, hablando en este sentido, y seguimos en el tenor de las enfermedades autoinmunes, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de esto? ¿Crees tú que sí el exosoma nos podría ayudar más cuando aplicamos el exosoma directamente? ¿O seguirías tú pensando que la célula mesenquimal como tal, en tu experiencia, sería la indicada para el paciente ya con cierto estadio de daño renal? Ok, aquí tocaste también varios puntos interesantes porque sabemos que mucho del efecto de la célula mesenquimal o por qué funcionan las células mesenquimales es precisamente lo que tú comentaste, ¿no? La acción parácrina de la célula. ¿A qué me refiero? Pues lo que excreta. ¿Y qué excreta en este caso? Son los exosomas. Entonces, digamos que es como la unidad funcional de aplicar las células mesenquimales y que nos va a ayudar a tener una regeneración o que va a ayudar a detener ese daño hacia la parte renal. Entonces, si los agarramos en un buen estadio, pues yo sí también sugiero que apliquen la parte de exosomas, ¿no? Que nos va a ayudar precisamente mucho en la parte de enfermedades autoinmunes y pues por ende también es mucho más seguro utilizar exosomas que también la parte de células mesenquimales, que también ya es bien sabido que las células mesenquimales, si se usan y se emplean bien, tienen una muy buena seguridad, ¿no? Sí, efectivamente, y qué bueno que puntualizaste esta cuestión justamente de la seguridad de las células mesenquimales, porque me gustaría ahí hablarte de una cuestión que considero importante. ¿Qué tanta evidencia clínica respalda esto de lo que nos estás hablando el día de hoy? Sobre el uso, por ejemplo, de las células troncales mesenquimales como un derivado placentario, hablando de células derivadas de placenta humana. ¿Qué estudios respaldan? O sea, ¿hay evidencia clínica, hay evidencia científica que respaldan esto de lo que estamos hablando el día de hoy?
Sí, sí hay bastante evidencia científica y bastante evidencia preclínica, porque por ende también ahí es donde les platicábamos que era importante conocer las bases de todo esto, ¿no? Que les hablábamos que la placenta tiene algo bien interesante o algo bien importante, que es precisamente ese inmunoprivilegio, ¿no? Al no expresar precisamente la parte del HLA, precisamente nos permite utilizar las células mesenquimales para poder tener una seguridad a la aplicación y que por ende el sistema inmunológico no la detecte como tal y por ende se asegura aplicarlas. Evidentemente, como todos los medicamentos, también tienen que tener ciertos controles y no se pueden aplicar más de ciertas dosis porque corremos riesgos también, por ejemplo, en algunos casos de una hemaglutinación y pues causarle algún trombo o algo al paciente, ¿no? Entonces, siempre y cuando se apliquen de manera correcta y de manera segura, pues ya lo podrán hacer y podrán ver bastantes buenos resultados en sus pacientes. Perfecto, doctor. Bueno, pues si ustedes me lo permiten, producción, pues vamos a un breve comercial, a una breve pausa y continuamos más adelante con estas dudas que siguen surgiendo y que tenemos algunas más de las personas que nos están visualizando en este momento. Gracias a todos por visualizarnos, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y continuamos con esta charla con el doctor Duberti Batalla. Bueno, pues continuamos por aquí con ustedes, continuamos con el doctor Duberti y pues vamos a ver, veo aquí que tenemos una presentación pues bastante interesante. Tenemos esta diapositiva donde yo quiero entender que nos quieres hablar un poquito sobre este tema de la cronicidad. Sí, esa está bien, gracias. Me imagino que nos quieres hablar sobre el tema de la cronicidad y tal vez quisiera yo entender que a lo mejor nos quieres hablar un poquito, también hablar sobre justamente este factor de crecimiento hepatocitario que contiene Placembita, ¿no? Por ejemplo. Pero no sé, Doc, a lo mejor yo me estoy aventurando a hablar algo que ni siquiera es lo que tú nos quieres... Hace trampa y se adelanta. Exactamente, transmitir, o me estoy adelantando, ¿no? Entonces, ¿qué nos quieres contar aquí, Doc? ¿De qué se trata esto que estamos viendo ahorita en pantalla? De hecho, precisamente esa imagen la tomé de un artículo científico, y me gusta mucho porque me ayuda a presentarles cómo es importante controlar la inflamación, ¿no? Porque la inflamación, les digo, no es enemiga, es amiga siempre y cuando está regulada, ¿no? Porque cuando existe un daño, por ejemplo, en la parte de esteatosis hepática, y nosotros la logramos detener a tiempo, tenemos el ejemplo muy grande ahí de cómo incluso hay flechitas que nos mencionan donde sí podemos dar reversa, y pues como ya sabemos, el órgano, el hígado, tiene una capacidad de regeneración importantísima y por ende también muchos de los estudios se hacen en base a este órgano porque podemos ver mayores cambios o cambios más rápidos, ¿no? Entonces, si nosotros controlamos precisamente la inflamación antes de llegar a un estadio ya más crítico, por ejemplo, en la parte de cirrosis, pues podemos darle reversa y podemos generar una regeneración, por ejemplo, con la parte del factor de crecimiento hepatocitario, que nos va a ayudar precisamente a quitar esta esteatosis hepática o a controlarla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, y darle y permitirle que se regenere este órgano, y por eso ahí les pongo cómo se vuelve incluso cíclico. Si el daño continúa, va a llegar un punto donde va a matar demasiadas células y pues por ende también va a tener que haber una cierta fibrosis para rellenar estos huecos que están dejando estas células que van a morir por la parte de la inflamación crónica, ¿no? Entonces, una vez que comprendemos esto y que también existen las interleucinas que nos van a ayudar también a regular esta inflamación, pues bueno, vamos a comprender que sí podemos llegar a tener una regeneración hepática y llegar a controlar este tipo de patologías, ¿no? De acuerdo, y mira, de aquí nos surge una pregunta justamente de la doctora Laura Mendoza, que nos dice si es recomendable aplicar el mismo día células madre mesenquimales e implante placentario, por ejemplo, en una paciente de 60 años. ¿Es recomendable que esta paciente, que además tiene osteoporosis, se puedan aplicar el mismo día este tratamiento con células troncales mesenquimales y también con Placembita?
Yo digo, bueno, sí, yo, y no nada más yo, también aparte de la literatura, ¿no? Sí, sí lo pueden aplicar al mismo tiempo. Eh, Aquí trato de explicar de una manera diferente cuándo tomar la decisión de aplicarlas en conjunto o cuándo aplicarlas diferente. Eh, si tenemos una patología que está muy activa y, por ejemplo, yo no estoy buscando la parte de pulmonar, pues yo ahí les sugiero que sí la apliquen el mismo día o que lo apliquen un poquito antes la parte del Placembita. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a controlar esa inflamación que usualmente el pulmón va a tener, ¿no? Sabemos que la célula mesenquimal tiene como target la parte de la inflamación, entonces es a donde van o tratan de actuar. Y un órgano que constantemente, porque tiene un vaso sanguíneo, o es uno de los principales o el más grande, son los pulmones, ¿no? Los pulmones pasa por ahí toda la parte de nuestra sangre, entonces mucho de esta inflamación va a tener captura de esas células. Entonces, gran porcentaje le llamamos pérdida, que la realidad es que pues no es una pérdida porque también te va a funcionar para mejorar la parte pulmonar de tu paciente, pues va a quedarse ahí un porcentaje de células, ¿no? Entonces, si tú utilizas el implante de placenta antes y controlas un poquito esa inflamación, vas a tener menos pérdida en ese órgano, ¿no? Por eso les digo que es importante que seleccionen bien a sus pacientes y que queramos ver qué es lo que quiero lograr o qué es lo que busco con mi paciente. Por ejemplo, si voy para la parte de osteoporosis, pues obviamente no busco que la mayoría de las células se queden en el pulmón, porque pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí sí les recomiendo que lo aplique en conjunto con el Placembita para que la mayor cantidad de células posibles pueda llegar a otros órganos, ¿no? Sí, justamente fíjate que hablando sobre la estadificación del paciente y sobre la selección del paciente candidato, pues viene una pregunta que nos deja muy claro esta cuestión que tú nos quieres y que nos has querido dejar como muy claro a lo largo de esta charla, ¿no? No sé, por ejemplo, doctora, ¿qué recomiendas para un paciente de 92 años que solamente tiene presión arterial alta o hipertensión arterial? En este caso creo que justamente queda muy en claro eso que tú nos estás comentando, ¿no? De que aunque tú pudieras decir, bueno, pues esto podría ser una alternativa, creo que se debe estudiar perfectamente bien el caso de cada paciente, evitar brindar estas recetas de cocina, ¿no? Donde hipertensión, vas a aplicar esto y esto y esto y esto, ¿no? Sino Sí, más claro. bien justamente estudiar perfectamente bien al paciente, revisar los estudios del paciente, hacer una historia clínica muy clara y muy precisa de este paciente, de cada paciente, para que no estemos cayendo justamente en esta cuestión de solamente hacer una recomendación y no más bien el estudio del paciente que tiene determinadas características particulares y que se le pueda hacer un tratamiento personalizado al paciente, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto o estoy mal? ¿Algo que te gustaría a ti comentar? Estoy completamente de acuerdo y es lo que tratamos de transmitir en todas estas masterclass. Tratamos de darles las bases para que ustedes tomen criterios médicos y que puedan tomar criterios en base a su paciente. Yo sé que muchas veces nos solicitan, tengo un paciente con hipertensión de 92 años, ¿qué le puedo dar? A veces es complicado decirles como tal una respuesta, porque yo sé que, por ejemplo, sí les podría funcionar la parte de células mesenquimales porque va a ayudar a aumentar la FEBI, ¿no? Que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero probablemente su hipertensión está dada por otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, una aterosclerosis o tiene otros factores incluso que están ocasionando esta hipertensión. Entonces, por ende, también les recomendamos que hagan bien una evaluación de su paciente, que nos pasen también todos los datos para poder apoyarlos también precisamente a darles un buen tratamiento y ahora sí poder crearles un plan de tratamiento a sus pacientes, porque a veces es como el paracetamol, ¿no? Si yo les digo, dale paracetamol a todas las infecciones y pues de repente llegan las infecciones y te dicen, oye, no me mejoré porque me dieron paracetamol y tú me decías que sí, pues hay para unas que sí funcionan, entonces tenemos que seleccionar bien nuestros tratamientos para nuestros pacientes precisamente para romper con esto de la célula mesenquimal no me está funcionando. Bueno, a lo mejor más bien elegí mal el tratamiento para este paciente o elegí mal la dosificación para este paciente o no tuve el tratamiento adecuado para este paciente, ¿no? Entonces, por eso sí les pedimos que hagan una buena historia clínica para que por ende ustedes puedan tener un criterio clínico y con las bases que nosotros les otorgamos para que ahora sí puedan estadificar y puedan generar un buen plan de tratamiento para su paciente. Perfecto, doctor, muy bien, pues muchísimas gracias. Producción, no sé, malito, si nos pueden pasar la siguiente diapositiva justamente
continuar, una más adelante, por favor, si fueras tan amable. Vamos en esta parte donde nos hablas sobre la capacidad regenerativa y reparadora, Doc. Nos hablas, por ejemplo, de 3 factores importantes: los factores de crecimiento, las moléculas antiapoptóticas, y nos hablas sobre los péptidos bioactivos. ¿Qué nos quieres hablar sobre, o qué nos quieres comentar sobre estas 3 particularidades? Por ejemplo, hablando de los factores de crecimiento, sabemos que existen muchísimos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los que para ti son particularmente importantes? ¿Qué factores de crecimiento encontramos en estos derivados placentarios que son particularmente importantes? Nos mencionas, o yo puedo mencionar más bien, por decir alguno, factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? Pero, ¿cuáles son los que para ti pueden ser más importantes para el tratamiento de estas enfermedades autoinmunes? Para enfermedades autoinmunes como tal, aquí es importante comprender que hay varios factores de crecimiento, ¿no? Que puede ser el factor de crecimiento tipo insulínico, que como bien sabemos probablemente no actúa precisamente igual que la insulina, pero también nos va a ayudar para regularla un poco, ¿no? E incluso nos va a ayudar a también ganar cierta masa muscular. También tenemos aquí, les puse el factor de crecimiento endotelial vascular, que ese es algo también bien interesante, que por ejemplo en patologías como heridas va a generar angiogénesis, y por ende esta angiogénesis también nos va a ayudar a tener una mayor circulación y una mejor circulación. También nos va a ayudar a los pacientes, por ejemplo, con ciertas heridas o con problemas vasculares, ¿no? Algo muy similar sería el factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo. El epidérmico también nos va a ayudar bastante. Bueno, ahí a lo mejor un poquito hacia la parte también incluso estética, porque los pacientes también cuando se aplican células siempre llegan y digo, doctor, ya tengo mejor mi piel, o está más hidratada, o se ve más luminosa, pues por ende también lo va a estimular, ¿no? Va a estimular precisamente el crecimiento o activación de esta parte de los fibroblastos. Entonces, por ende también vamos a tener cierta mejoría en estos casos. Y cuando hablamos de estas moléculas antiapoptóticas, Doc, ¿a qué te refieres con ellas? A ver, déjame ver la presentación, la compartes tantito. ¿A cuál? Ok. Precisamente vamos a tener prevención. La apoptosis es una muerte celular programada, también cuando llega a cierta edad. Entonces también vamos a tener ciertas moléculas antiapoptóticas que nos van a ayudar a prevenir o controlar precisamente esta apoptosis. ¿A qué me refiero? A que cumplan con ese ciclo celular el cual tienen que tener. Si son células dañadas, pues por ende que también ya vayan a cumplir su ciclo y que ya no se sigan reproduciendo, ¿no? De hecho, incluso también hay ciertas proteínas, como lo puede ser el CDC5L, que es un regulador del ciclo celular, que también funciona como una molécula antiapoptótica, la cual no permite que haya, cáncer. No me gusta decirlo así como tal, porque todavía está precisamente en estudio la cantidad adecuada para ya mencionarla como anticancerígena, pero que sí sepamos que este CDC5L va a tener la capacidad de regular el ciclo celular, que no va a permitir que se siga duplicando esta célula maligna, por así decirlo, ¿no? Pero pues por ende también tenemos que aumentar todavía más la parte de estudios e investigación para ahora sí ya poder decirles con toda claridad, necesitamos tanta cantidad de CDC5L para ya mencionarlo como anticancerígeno. Y esta molécula como tal, esta proteína CDC5L, ¿dónde la encontramos? ¿En qué producto la encontramos? Sí, también la encontramos, por ejemplo, en el Placembita. Entonces la encontramos precisamente en la parte de la placenta. Entonces ese es otro tip buenísimo. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ¿y en el EPP la podemos encontrar o solamente en el Placembita o en los cultivos celulares? También aparece en los cultivos celulares, también puede aparecer en el EPP. Excelente, muy bien. Perfecto. Oye, y bueno, tenemos por aquí otra preguntita. Esto más bien es... nos hacen la solicitud, ¿verdad?, de que ojalá que pronto tengamos una masterclass sobre diabetes mellitus, combinando estos derivados placentarios, el Placembita, el EPP-LIB, las células mesenquimales, con la línea de sueroterapia también ahora del doctor Salomón. El doctor Salomón, a través de Salolabs, ha presentado su línea de sueroterapia y actualmente, bueno, pues están ellos integrándose con el equipo a las masterclass. Entonces, claro que sí, con muchísimo gusto, en breve, en poco tiempo, lograremos que el doctor Salomón
esté con nosotros brindando una charla sobre justamente cómo funciona la sueroterapia en la diabetes mellitus, y sería muy interesante que también pudiera estar ya sea el doctor Daniel Gómez, el doctor Duberti, en el mismo set, en el mismo foro, hablando sobre cómo se puede hacer esta sinergia entre la sueroterapia y estos otros productos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Pero lo que sí podemos preguntarle ahorita al doctor, y aprovechando que estamos hablando de estas enfermedades autoinmunes y estos derivados placentarios, ¿cómo podríamos utilizar y qué podría ser viable utilizar en una diabetes mellitus tipo 1? Bastante buena pregunta. Podemos utilizar exosomas o podemos utilizar células mesenquimales, porque pues por ende obviamente con toda la información que les hemos dado vamos a tener una regulación del sistema inmunológico, y como sabemos la diabetes mellitus tipo 1 pues es una patología autoinmune, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener una regulación y un control precisamente de la diabetes, y también vamos a utilizar ciertos factores de crecimiento que van a excretar incluso las células o que pueden contenerse en otros derivados placentarios, como es el extracto de placenta, el Placembita, que contiene, por ejemplo, el factor de crecimiento tipo insulínico. Perfecto. Oye, bueno, pues tenemos por aquí una pregunta del doctor Ángel Álvarez, que nos dice que él solamente ve pacientes sanos y que cómo podríamos aplicar estas terapias. Doctor, con muchísimo gusto, en una masterclass en algún momento, un poquito más adelante, podremos hablar sobre el efecto antienvejecimiento, que creo que probablemente sea lo que a usted le pudiera llegar a interesar mucho más, este efecto antienvejecimiento, diciéndolo muy entre comillas, ¿no? Porque el envejecimiento es un proceso natural, entonces no podemos como tal decir que vamos a dejar de envejecer, ¿no? Sino que podemos tal vez ralentizar e incluso mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de este proceso natural de envejecimiento. Con mucho gusto, doctor, más adelante en alguna otra masterclass podemos abordar este tema para no irnos saliendo de temas y que de repente tengamos la intención de hablar de las enfermedades autoinmunes y terminemos hablando de cualquier otra cosa menos de cómo podemos aplicar estos tratamientos en enfermedades autoinmunes. Platícanos, Doc, entonces, en pacientes, ¿en qué otras patologías? Por ejemplo, en cáncer, en pacientes con cáncer. Esa es una pregunta muy importante, aunque como tal no estamos hablando de una inmunoterapia para el cáncer. ¿Qué nos puedes decir? El implante de placenta con estos precursores hormonales que contiene, ¿es viable aplicarlo en pacientes con cáncer o mejor no lo aplicamos en pacientes con cáncer? Yo ahí les sugiero, de hecho hace poquito también por ahí hubo un doctor que me preguntó lo mismo, le hicieron algo que se llama biopsia líquida, que también les sugiero que si ven pacientes con cáncer, les hagan algo que se llama biopsia líquida, que precisamente vamos a estudiar ciertos genes donde vamos a ver ciertas cosas de sus pacientes, ¿no? Una de ellas es la parte inmunológica, nos va a decir si la parte del cáncer está siendo porque su sistema inmunológico está deprimido y por ende se está saltando esta barrera del propio cuerpo, y en lugar de detener el cáncer, por ejemplo, que las células natural killer lo estén matando, pues como lo tiene inmunosuprimido, este cáncer se está desarrollando, ¿no? Entonces ahí sí ya nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Ahí sí pueden o deberían de aplicar células natural killer como inmunoterapia para su paciente, y les va a ayudar y va a beneficiar muchísimo en ese cáncer que tiene su paciente. Y hay otras cosas u otros datos que también te arroja la biopsia líquida, como son ciertos factores de crecimiento, porque hay ciertos factores de crecimiento que podrían estimular el sobrecrecimiento o la angiogénesis en cáncer, y algunos de ellos también los contiene precisamente el extracto placentario. Entonces, si yo estoy viendo que ese factor de crecimiento está activado en el cáncer del paciente y está nutriendo al cáncer, lo que le da un sobrecrecimiento, pues por ende yo no recomendaría en ese momento el uso de este extracto placentario, ¿no? ¿Del extracto placentario? Bueno, es que hay que ponerle el nombre, perdón, del Placembita en este caso. Del Placembita en este caso. Perfecto, sí, para no confundirnos entre lo que es el extracto placentario, el EPP-LIB, y justamente lo que es el Placembita, que es esta placenta liofilizada, ¿no? Me parece muy bien, perfecto. Oye, Doc, y retomando nuevamente el tema, por ejemplo, de las citoquinas, ahorita que estuvimos hablando o que hablaste sobre esta expresión de las células cancerígenas, ¿qué función podrían tener como tal las citoquinas o las citocinas en la regulación de la respuesta inmune del paciente? Hablando precisamente como del cáncer. Hablando en enfermedades autoinmunes en general. Ajá, que
pues bueno, si no hay una buena regulación de estas citoquinas o hay un exceso, por ejemplo, de las proinflamatorias, pues por ende va a haber daño tisular, ¿no? Y pues por ende va a haber daño hacia el propio organismo, que es lo que comentamos en algunas enfermedades autoinmunes. Si está deprimido, pues bueno, tampoco va a haber un control del sobrecrecimiento de algunas células que en este caso pueden ser malignas. Por eso es que recomendamos en algunas la parte de las interleucinas, por ejemplo, la 6 Sí, 6, me parece que la 6, que es antiinflamatoria. Entonces nos va a ayudar a controlar y regular la parte del sistema inmunológico. Efectivamente. Y la inflamación. Exactamente. Otra cuestión importante también aquí, hablando de los derivados placentarios, justamente es como lo veíamos ahorita en la imagen anterior. Si nos puedes poner, por favor, esta diapositiva. Dave, muchísimas gracias. Aquí vemos, por ejemplo, que una de las ventajas de justamente de los derivados placentarios, hablando específicamente, ahora sí, de Placembita, EPP-LIB y células mesenquimales, es esta ventaja inmunológica, esta baja inmunogenicidad que estos tres productos de los que estamos hablando, tanto las células mesenquimales como Placembita y EPP, que tienen, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos ahondar en este sentido, específicamente en esta imagen que estamos viendo? Si nos pones, por favor, esta imagen en grande producción, te lo agradeceríamos muchísimo. Ok, precisamente aquí tiene una ventaja inmunológica, como lo comentamos en un inicio, por la parte del complejo de histocompatibilidad. Al no expresarlo la placenta, pues por ende es segura, ¿no? Tiene un perfil de seguridad bastante favorable. También la parte de las células y los extractos placentarios tienen un inmunoprivilegio, ¿no? Lo cual nos permite que no sean reconocidas por nuestro propio sistema inmunológico y por ende no tengamos una respuesta o una anafilaxia en este caso, ¿no? Que también por eso es bien importante aquí ver de dónde provienen y que vengan lo más puras posibles. ¿A qué me refiero? Que no contengan otro tipo de células para que no sean detectadas por el sistema inmunológico. Como las hematopoyéticas. Como las hematopoyéticas, y que no vayan a causarle una anafilaxia al paciente. Y precisamente al no expresar el complejo de histocompatibilidad, pues bueno, son completamente seguras para su aplicación. Sí, fíjate que ahí con el tema del inmunoprivilegio, tal vez podríamos ser como muy prudentes, ¿no? En el sentido de que si bien tienen esta ventaja de expresar bajas concentraciones de HLA2, a final de cuentas tienen pequeñas cantidades o pequeñas expresiones de HLA1 que si nos podrían apoyar justamente a que el sistema inmunológico del paciente, cuando se aplican estas células halogénicas, pues no puedan reconocerlas y que permita que las células puedan llegar hacia el sitio de lesión. Pero específicamente hablando del inmunoprivilegio, ¿será como tal, porque es como, así como tal nos lo dice, ¿no?, la literatura, esta frase de inmunoprivilegio? ¿Estás de acuerdo así como tal de decirle inmunoprivilegio o más bien, o acentuar muy bien que ese inmunoprivilegio es que no son detectadas con la misma facilidad que lo serían otras células como las hematopoyéticas cuando son de tipo halogénico y que no se hizo ningún tipo de prueba cruzada entre el paciente donante y el paciente receptor? Bueno, yo sigo casado con el término de inmunoprivilegio. Muy bien, excelente. Sí, pero pues sí, la realidad es que sí, no son detectadas tan fácilmente por la parte del sistema inmunológico. Digo, y tienes razón en estar casado con esa parte, porque a final de cuentas la literatura sí nos lo dice, ¿no? No lo dice. De repente yo soy un poco reacio con cierta terminología, sin embargo, pues la literatura sí nos lo dice. Pero bueno, si nos apoyan, vamos a hacer una breve pausa, una pausa chiquitita, por ahí que nos apoyen de favor a ir a esta breve pausa y regresamos con estas conclusiones de esta masterclass que estamos teniendo, que la verdad es que bastante interesante aquí con el doctor Duberti, nos podemos ir horas y horas, ¿no? Perfecto, y bueno, pues regresamos por acá ya con ustedes después de esta breve pausa. Pues vamos a las conclusiones. Justamente como les comentábamos, hemos hablado de múltiples cuestiones sobre las enfermedades autoinmunes, cómo las terapéuticas de la medicina regenerativa, de la terapia celular, pueden ser aplicadas para el tratamiento
de estas patologías autoinmunes. Está por aquí con nosotros el doctor Duberti Batalla, un gran amigo, un gran profesional, un médico con mucha experiencia en medicina regenerativa, que además es un docente activo de CONACMER, que es el Comité Nacional de Certificación en Medicina Regenerativa, y actualmente nuestro presidente del Comité Nacional de Certificación en Medicina Regenerativa, que apenas tuviste tu nombramiento ahora en el congreso que se realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ¿verdad, doctor? Sí, entonces, pues bueno, ¿cuándo fue? En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, sí. ¿Verdad? Sí, es correcto. Entonces, bueno, pues vamos a concluir, si nos permite, por favor, ahí, nuestros compañeros, vamos a concluir con esta parte que tú nos dices. Conclusión, un horizonte terapéutico prometedor. Platícanos, Doc, ¿cómo tú podrías concluir con esta frase tan interesante que nos habla sobre este horizonte terapéutico prometedor? Vamos a algunas preguntas, 3 o 4 preguntas. Con esto concluimos. No sin antes, obviamente, nos des tú cuáles son estas conclusiones a las que tú puedes llegar de esta plática que hemos tenido el día de hoy. Te escuchamos, doctor. Sí. ¿Por qué le llamo que tiene un horizonte terapéutico prometedor? Aquí hay algo que para mí es muy interesante. Usualmente las enfermedades autoinmunes, más bien en la actualidad, su único tratamiento o lo que se busca es una inmunosupresión, o se busca controlar la parte sintomatológica de los pacientes. Y pues bueno, le llamo horizonte prometedor a la parte terapéutica, porque si nosotros llegamos a generar una regulación, que es lo que busca precisamente todo este tipo de terapias, buscar una regulación de nuestro paciente, no nada más una inmunosupresión, que si bien sabemos cuando utilizamos muchos esteroides o que generamos terapias de inmunosupresión, pues también corremos ciertos riesgos para nuestros pacientes, o al utilizar esos medicamentos también generamos otros daños, por ejemplo, incluso hasta orgánicos, ¿no? O sea, también tienen, por ejemplo, insuficiencia renal por aumento del uso de AINES, por ejemplo, o infecciones, o al tener una inmunosupresión resulta que también el paciente tuvo cáncer. Entonces nosotros le llamamos un horizonte prometedor porque pues ya estamos buscando tener un control, o incluso en algún momento buscar la parte de la cura hacia ciertas enfermedades autoinmunes que antes no se tenía ningún control, y solamente buscábamos la parte de la inmunosupresión, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta llamarlo así, como un horizonte terapéutico prometedor, y pues seguir juntando evidencia científica para seguir generando más evidencia precisamente, y pues que todo esto esté todavía mucho más respaldado de lo que se encuentra ahora, ¿no? Excelente, doctor. Bueno, pues sí, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a resolver algunas dudas de algunas preguntas que tenemos por aquí de las personas que nos están viendo. Por ejemplo, nos dice el doctor David Mesinas, nos dice: algunos laboratorios están promocionando este tipo de tratamientos como la fuente de la eterna juventud. Si me lo permites, si yo te ayudo. Justo te iba a decir, esa se la voy a echar acá, porque también quiero que hasta nos hable también de la proteína cloto, ahí nada más como hay un clic para dejar ahí una espinita para que también se pongan ustedes a estudiar un poquito y que, bueno, los pique tantito. Perfecto, gracias, pues con muchísimo gusto. Bueno, pues miren, yo quisiera comentarles justamente y que tengamos mucho cuidado. Estas terapéuticas de ninguna manera son la fuente de la eterna juventud. Esto es algo de lo que nosotros siempre enfatizamos muchísimo, que cuidamos mucho la información que se le da al paciente, que evitemos dar falsas expectativas. Si bien son tratamientos terapéuticos biológicos que pueden favorecer muchísimo al paciente, que se ha demostrado que son tratamientos efectivos, de ninguna manera ni son mágicos, ni son curarlo todo, ni son, es más, les puedo decir que son tratamientos que hasta hoy se ha dicho y se ha observado que no curan absolutamente nada. ¿Qué es lo que hacen estos tratamientos? Pues nos pueden ayudar a que los pacientes entren o lleguen a un proceso de remisión, que nos ayuden a ralentizar la historia natural de la enfermedad, a que el paciente tenga una mucho mejor calidad de vida, que tenga probablemente menos efectos secundarios que con algunos otros tratamientos. Sin embargo, por favor, eviten ser engañados por algunas otras personas, por decirlo de alguna manera.
diciéndoles que estos son tratamientos que van a curar cualquier cosa. Definitivamente no es así. Incluso si ustedes no eligen adecuadamente a sus pacientes, doctores, y no brindan el tratamiento adecuado, el protocolo preciso, como bien ya nos comentó el doctor Alberti con anterioridad, si no hacen una adecuada selección de su paciente, aunque ustedes pongan células troncales, pero si no ponen la dosis adecuada y no la aplican de la manera correcta, probablemente ese paciente no tenga ninguna mejoría. Y ustedes se van a desilusionar de la terapéutica y el paciente también se va a desilusionar, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución. Definitivamente esto no es la fuente de la eterna juventud. Dejemos eso muy claro. El doctor me decía que quería que hablara sobre la proteína Clotos, una proteína que estamos por terminar una publicación de ella, estamos bastante avanzados. Voy a darles un esbozo, rápidamente, de la proteína Cloto, que es una proteína que sí justamente está relacionada con la longevidad y que además está relacionada también con la insuficiencia renal. Entonces, estamos muy avanzados, estamos ya terminando una publicación que vamos a realizar en los próximos meses. Y más adelante, con muchísimo gusto, vamos a hablar. Y yo, ya está ahí, ya está ahí. El doctor quiere que soltemos ya, ya está ahí. Mucha información de ello, pero bueno. Vamos a verlo un poquito más adelante, estén ustedes bien pendientes, que por supuesto que lo vamos a platicar. El doctor Álvarez Pérez nos dice, estuve en el Congreso de Puebla, doctor, excelente, muchísimas gracias por estarnos visualizando ahora, le agradecemos mucho, muchas felicidades, doctor, por haber estado en este Congreso, de verdad que es un evento, o fue un evento de gran importancia para la comunidad de la medicina regenerativa. Muchas felicidades a los organizadores de MICARTU. Un gran saludo, un fuerte abrazo por allá al doctor José Carlos, gran científico, gran médico y organizador también de este gran evento en la ciudad de Puebla. Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que nos siga invitando a estos eventos, también estar con él presentes ahora en 2026 y que ustedes también estén presentes en estos eventos que ellos organizan. Pues muchísimas gracias. El doctor Guadalupe Torres nos pregunta, en un paciente de 69 años que ya le están aplicando células mesenquimales los viernes y exosomas semanales los miércoles, doctor, ¿qué día es el más recomendado para aplicar, en este caso, por ejemplo, Placembita, y si es recomendable aplicarlo? A ver, ¿puedo ver la pregunta? Con mucho gusto, te la repito. Sí, paciente de 69 años, ya le están aplicando células mesenquimales un viernes y exosomas el miércoles. Si tú me lo permites, yo consideraría o hubiese considerado que el Placembita probablemente hubiera sido antes del protocolo, ¿no? Ya ahorita ya lo inició. Justamente, ya se inició el protocolo. Placembita, ¿en qué nos ayuda cuando lo aplicamos antes de iniciar un protocolo con células troncales mesenquimales, doctor? Pues básicamente lo que nos ayuda Placembita es justamente a aportar estas proteínas y estos factores de crecimiento que nos ayudarán a que las células que vendrán posteriormente pues tengan estas proteínas de activación. Acuérdense que la célula se va a activar mediante una proteína. Si la proteína está previamente a la aplicación de las células, se iniciará el proceso celular que esta célula ya tiene predefinida. Sin proteína no existe proceso celular. Entonces, al aplicarlo previamente, lograremos justo que las células desarrollen este proceso. Como ya está aplicando también exosomas, doctor, el exosoma justamente es uno de los beneficios, ¿no?, que nos podrá brindar cuando usted hace esta terapia combinada. Al aplicar exosomas combinados con las células mesenquimales, pues creo que ya incluso no sería adecuado en este caso agregar el Placembita y seguir de esta manera, ¿no? ¿O piensas algo diferente, doctor? Justamente pienso lo mismo y qué bueno que lo están aplicando en días separados y que no fue en un solo vial. Ahí sí sería como lo único que podría yo ajustar, pero también yo creo que el Placembita sí pudo y debería de haber sido antes. Perfecto. Bueno, pues otra pregunta interesante. El doctor Rubén Olvera nos dice, doctor, ¿un paciente tratado con inmunosupresores se puede aplicar células mesenquimales? Sí, sí puede. Sí puede aplicarse células mesenquimales. Pero, ojo, la inmunosupresión, es que eso es a lo que voy. Sí es importante conocer todo el contexto, porque le están aplicando inmunosupresores, ¿no? Si le están aplicando inmunosupresores por una patología autoinmune, pues bueno,
ahí yo a lo mejor sí como terapia coadyuvante para que haya una regulación y una vez teniendo la regulación tratar de que deje un poquito la parte de inmunosupresores o por qué tienen los inmunosupresores. Es que, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busco al aplicar las células mesenquimales? Esa es una pregunta que me gusta que se hagan antes y que también nos la puedan externar a nosotros. ¿Para qué le quiero aplicar las células mesenquimales, no? Sí, justamente, la misma cuestión tenemos en una pregunta un poquito más adelante. Creo que ahí justamente la respondiste, ¿no? ¿Qué vamos a tratar? Porque nos comentaban justamente que si se puede aplicar cada 6 meses de manera preventiva, pero ¿qué es lo que vamos a prevenir, ¿no? En estos pacientes. Entonces, considero yo que sí es muy importante que podamos tener claridad de qué es lo que se está tratando, qué queremos prevenir, por ejemplo, en este sentido, qué queremos tratar y ser muy claros, ¿verdad? En cómo y por qué vamos a utilizar la terapéutica. Doctor, pues te felicitan por aquí. Lalo nos dice que muy interesante el tema, gran conversación. Felicidades por el nuevo formato. Yo que de verdad quiero felicitar al doctor Batalla por haber estado por aquí con nosotros, por arriesgarse a ver cómo nos iba en este nuevo formato de Masterclass. Esperamos que a ustedes les haya gustado. Por favor, déjenos ahí en sus comentarios si les gustó este nuevo formato, déjenoslo saber, por favor. El horario es benéfico, vamos a seguir en este horario de martes 7 de la noche. Síganos viendo todos los martes a las 7 de la noche estaremos por aquí con ustedes. También les recuerdo, para quienes no tuvieron la oportunidad de conectarse de manera o en vivo con nosotros, esta misma Masterclass se transmitirá posteriormente en nuestro canal oficial de YouTube, donde estarán subiendo todas estas Masterclass nuestro equipo detrás de cámaras. Les agradezco también al equipo que está haciendo posible todo este formato, desde la parte del selección del tema, desde camarógrafo, la persona que está presentando todo esto, pasando de diapositivas, estando presentes. Gracias a todo el equipo por apoyarnos a este nuevo formato. De verdad que les agradecemos muchísimo. Esperamos que les haya gustado y pues nos vemos la próxima semana. Doctor, nos vuelven a felicitar por acá. Muchísimas felicidades te dicen. Gracias a ustedes por estar presentes. Esperamos verlos la próxima semana. ¿Algo más que quieras agradecer, doctor? ¿Algo más que quieras agregar? Este es el momento. Ok, ya nada más por último, porque la pregunta, ahorita me dio un poquito de risa porque en la escuela siempre te decían que que la pregunta empezaba con ¿se puede? Sí se puede, ¿no? Pero ¿se debe? ¿Se debe? Entonces, oye, ¿se puede aplicárselas? Sí se puede, pero ¿se debe? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, los dejo con esa pequeña reflexión. Cada que salga lo de ¿se puede? Pues vamos a decir que sí, pero ¿qué es lo que buscamos, no? Más bien ahí la pregunta es ¿qué es lo que tratamos de lograr en nuestros pacientes? Y pues muchas gracias por invitarme, por abrir este nuevo segmento y este capítulo. Espero les haya gustado a todos. Espero les guste también el fondo, está muy padre. Es donde pasa toda la magia. No es pantalla verde, aclaramos. No es pantalla verde. Hasta me quiero parar a tocar para que vean que no es pantalla verde. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo. Síganse preparando, no se queden con nada más con lo que les decimos. Busquen también ustedes información para que también podamos generar buenos debates. Los invitamos a las siguientes Masterclass en este formato. Espero puedan seguir acudiendo y pues generando preguntas, ¿no? Que eso también nos ayuda a nosotros a aumentar también incluso nuestro conocimiento y seguir investigando para que ustedes también puedan aplicarlo de la mejor manera posible y también invitarlos a... bueno, ya hay certificaciones, también sería bueno. Sí, tenemos nuestras próximas certificaciones. La próxima es en Vallarta, pero 2026 tenemos 17 eventos en toda la República, en diferentes puntos de la República, norte, sur, centro. Estaremos tus conocimientos en medicina regenerativa y terapia celular está aquí. Este Vallarta, 6 y 7 de Ciudad diciembre. de México, Querétaro. Entonces, infórmense con sus asociados comerciales. Les dejamos por ahí también el número de teléfono de la empresa, que es el 442 365-0009, donde ustedes pueden contactar con la empresa, con los asociados comerciales cuando tengan alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que estaremos en estos diferentes puntos de la República en 2026. Este año estamos por terminar, ya nos queda solamente una Masterclass que será
justamente la semana próxima, este fin de viernes, semana. ¿no? Este viernes. Fin de semana en Puerto Vallarta. Venimos llegando de Cuba, Puebla, Ciudad de México y ahora vamos a Vallarta. Esperamos cerrar con mucha fuerza este año. Recuerden que también el laboratorio ofrece algunas alternativas muy viables de los productos que el laboratorio ofrece durante este mes de diciembre, así que contacten a sus asociados comerciales, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en Instagram como Lipseller_MX, busquen nuestro canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando haya un nuevo video y compartan nuestro nuevo formato de Masterclass. Esperamos que les haya gustado y nos despedimos. Un gran abrazo a todos, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que estamos súper agradecidos con esta gran aceptación que hemos tenido. Esperamos verlos la próxima semana, leerlos la próxima semana y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, preguntas que no se hayan respondido, con muchísimo gusto las pueden hacer llegar a sus asociados comerciales para que las hagan llegar también al doctor Duberti y se las respondan. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Doctor, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.